los presentes. Agradecer por permitirme participar en este magno evento que es el cuarto Congreso Internacional Ambiental y Forestal. Bueno, vamos dando inicio. La investigación fue desarrollada por mi persona en compañía del doctor Francisco Simón Ricardo. Y el tema que hemos trabajado es pesquisa de la cochinilla arenosa rosada del hibisco, Manconellicoccus hircitus green, en Hemioptera pseudococcio, plaga potencial destructora de plantaciones forestales en la estación experimental múltiple. Como parte introductoria, cabe recalcar que esta investigación se desarrolla para determinar la presencia de esta plaga en plantaciones forestales ya mencionadas en la estación experimental múltiple, en donde se centra en un análisis que consiste en identificación, captura de especímenes de cochinillas y consigo prevenir el establecimiento de esta plaga en el área de estudio. Para ello, se desarrolló un diseño metodológico aplicado de acuerdo al que aplicó la doctora María de los Ángeles Martínez, que pertenece o trabaja con el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria en la Universidad Agraria de La Habana, Cuba, en donde analizamos a las cochinillas en los diferentes estadios que se presentan, trabajando en 2 épocas climáticas y aplicado a 5 especies forestales consideradas como hospedantes potenciales para esta plaga. Esta plaga en mención se origina de la India y en la actualidad se considera distribuida en todo el subtrópico y trópico del mundo, existiendo evidencia tanto en Asia, África, América y Oceanía, en donde en las islas de Tobago y Trinidad ha tenido gran afectaciones para los cultivos agrícolas y forestales, considerándose en pérdidas millonarias, no solamente por las pérdidas de los cultivos, sino que también por aquellas pérdidas o aquellas inversiones que se debe hacer para su manejo, control y erradicación. Esta plaga se la considera uno de los agentes más importantes transmisores de virus en las plantaciones forestales. Esto se da debido a que luego de que la plaga se encuentra en un hospedante, empieza a generar una simbiosis con ciertas especies de hormiga que ayudan a potencializar la diseminación sobre la zona donde se halla. Y con ello, esta estrecha relación permite la distribución de la plaga por el sitio y además genera la transmisión abrupta de ciertas enfermedades ocasionadas por hongos. Y lo que nos conlleva a realizar esta investigación es que Ecuador actualmente no es potencia en cuanto a protocolos y técnicas de manejo para plagas y enfermedades, como lo dejó en evidencia hace poco el paso de la PC en la palma aceitera. Es por ello que la investigación es analizar a tiempo si existe la evidencia o presencia de esta plaga para que se permita tomar las decisiones eficientes cuarentenarias, evitando la expansión en la zona de estudio, la ciudad y el país en sí, para que así aquellas plantaciones forestales que se han establecido en los últimos años para abastecer una demanda que cada año genera mayor peso sobre los bosques naturales que aún cuenta el Ecuador, no se pierdan, más bien se mantengan y así logren cubrir esta alta demanda. Esta investigación se ejecutó en la parroquia San Mateo del Cantón Esmeralda, específicamente en las áreas forestales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. La duración ha sido de 6 meses, efectuado bajo un cronograma muy riguroso que abarcó 2 estaciones climáticas, tanto de lluvia como de sequía o invierno y verano. El trabajo se focalizó en rodales de 5 especies forestales que se han considerado como hospedantes potenciales. El objetivo general de la investigación es pesquisar posible presencia de la cochinilla arenosa rosada del hibisco, Manconellicoccus hircitus green, para prevenir pérdidas económicas en plantaciones forestales establecidas en la estación experimental múltiple. Y se basa bajo 3 objetivos específicos. Como principal está identificar las especies de cochinillas hasta el nivel de género presentes en la estación experimental múltiple. Como secundario, determinar las especies forestales con presencia de cochinillas arenosas hasta el nivel de grado y distribución para cada uno de los casos, según las especies que se están estudiando.
Y por último, determinar las especies de control biológico natural preexistentes en las áreas de las plantaciones forestales que proporcionan un autocontrol ante estas cochinillas. Para describir la cochinilla de la que estoy hablando, la Macronellicopus ricinus grain, esta se presenta en estadios ninfáticos de adultos y tiene género tanto de hembra como macho. Llegan a medir entre 2.5 a 4 milímetros en su tamaño. Se considera de que esta plaga, para tener un ciclo biológico, dura entre 23 a 30 días y anualmente puede tener hasta 15 generaciones en condiciones óptimas de temperatura no inferiores a los 14 grados Celsius. Para identificar esta plaga en el sitio o en la zona o en el campo donde se está evaluando, se realizan observaciones tanto a nivel de hojas, flores, frutos, que se presentan en colonias o bisacos. Y para ella, según los análisis y estudios efectuados en los países ya impactados por esta letal plaga, existen 3 medidas de control, tanto el químico, biológico y el cultural. Dentro de ellos, el más eficiente es el control biológico. El diseño metodológico que se aplicó consiste en analizar los niveles de infestación de individuos de la plaga. Para ello se caracterizó estos 4 niveles: el nulo, 0 individuos; bajo, de 0 a 10; medio, de 10 a 20; y alto, superior a 20. En este diseño metodológico consistió prácticamente en establecer parcelas de monitoreo y evaluación de 10 por 10 con un radio de exploración de 50 metros. Para ello se contempló 5 parcelas para la teca, 1 para melina, 4 para sándalo, 2 en guayacán rosado y 4 en balsa. Con estas parcelas establecidas en cada uno de los rodales de las 5 especies, como se observa en la lámina, vamos a determinar si existe la evidencia de esta letal plaga y consigo tomar las medidas pertinentes necesarias. Para el registro de datos y colección de muestras, se hicieron recorridos por las áreas de las parcelas y el radio de exploración para determinar si en las especies anexas a la zona donde está la parcela o la plantación existe también colonias o evidencia de estas cochinillas. Las observaciones se focalizaron tanto en hojas, ramas, flores, frutos y también a nivel de tronco y raíz. En la presente imagen podemos ver un proceso donde se recolectaron muchas muestras en donde el 80% de ellas se presentó en estado ninfático, para lo cual se desarrolló un proceso de inoculación de crecimiento hasta obtener el estado de adulto, como lo vemos en la imagen numerada número 9. Y posteriormente pasamos al laboratorio de sanidad vegetal para hacer los análisis respectivos. Una vez ya tenido el estadio de adulto de estas cochinillas, efectuamos un proceso que contempla 5 pasos, en donde el primero es depositar y flamear los ejemplares en vidrio reloj con ácido láctico. Posteriormente se le realizó un corte lateral al cuerpo y se removió el contenido interno. Luego se le coloca una gota de lactofenol azul y este ejemplar se coloca en un portaobjeto. No se utilizó el medio Hoyer debido a que no se contaba con este químico, pero igual con el lactofenol azul se pudo hacer bien las observaciones. Una vez que se tiene ya la muestra teñida, se le pone el cubreobjeto y se colocó a una estufa a 35 grados Celsius hasta tener un secado definitivo, para luego pasar al microscopio y consigo hacer las comparaciones. Durante el recorrido en la zona de levantamiento de información de datos, como lo vemos en la tabla, se efectuó 2 repeticiones de forma quincenal para cada uno de los rodales o las especies objeto del estudio, tanto en invierno como en verano. Y como observamos, prácticamente es en verano donde se halló evidencia de colonias de cochinillas, y fueron en la especie tanto de guayacán rosado como en balsa. Y del radio de exploración efectuado, se obtuvo también datos en limón, en achira y palma de coco, en donde los niveles de incidencia de la plaga ha sido entre bajo a alto, como en el caso de la achira.
Como lo vemos en la gráfica, esta incidencia de cochinillas se ha presentado en un 35% para la Balsa, en un 10% en el Guayacán, en un 40% en la Chira, un 5% en el Limón y un 10% para las palmas de coco. Entre las características anatómicas y morfológicas de la cochinilla rosada del hibisco o de las especies de cochinillas colectadas, nos basamos en la descripción hecha por Williams, en donde aplicamos o se aplicó el procedimiento que consiste en el método de descarte, en donde prácticamente las muestras que hemos obtenido las cotejamos con las muestras ya determinadas por Williams y hacemos comparaciones. Las comparaciones más importantes o generales que se realizaron fueron a nivel de los cuerpos, al nivel del cefalotórax, en donde se evidenció algunas características similares, pero no exactamente la que correspondía a la cochinilla rosada del hibisco. Dentro de todas estas comparaciones se pudo evidenciar que los 360 especímenes colectados, ninguno tuvo aproximación con el patrón de comparación de la Maconellicoccus ilcitus grain. Y dentro de todos estos aquí, se pudo determinar 6 géneros de cochinillas presentes en las plantaciones forestales y en las especies anexas a la zona de la parcela, en donde el género más abundante resultó ser el Dimicoccus, y como representante más prolífero entre todas las especies ha sido el Dimicoccus brevis. Y mediante todos los análisis y cotejos realizados y aplicando el método de descarte, se determina de forma categórica por el momento la ausencia de la Maconellicoccus ilcitus grain en la zona de estudio. Es decir, que esta letal plaga aún no se halla en esta zona, pero igual no hay que descuidarse debido a que ya se ha reportado su presencia en el vecino país Colombia, y como nosotros estamos en la frontera norte, colindando con él, prácticamente tenemos que estar haciendo los monitoreos necesarios para evitar su ingreso a las zonas de cultivos o plantaciones forestales, que son las que más son atacadas por esta plaga. Como un dato relevante, pues en el país, luego de que se decretara esta plaga en estado cuarentenario, a partir del año 2015, se han realizado, hasta el 2015 prácticamente se realizaron 350 monitoreos y se han analizado más de 520 muestras sin hallar evidencia de la cochinilla rosada del hibisco. Esto nos da a conocer de que aún no se ha logrado su ingreso al país, pero igual hay que seguirla monitoreando. En la gráfica que está presente corresponden a los géneros identificados de cochinillas en la zona de estudio, donde el Niphaecoccus se presentó en un 17%, el Dimicoccus en un 36%, el Pseudococcus en un 15%, Ferriza con 11% y por último Paracoccus con 21%. Lo más importante que se pudo evidenciar en la investigación es que el 59% de las colonias de cochinillas analizadas están asociadas con hormigas. Y esta asociación es lo que le permite mayormente su distribución por toda la zona donde ésta logra establecerse. Estas hormigas, a la vez que se alimentan de las radiaciones azucaradas de las cochinillas, les sirven de protección ante la presencia de enemigos conocidos como bioreguladores. Y estos bioreguladores prácticamente en el sitio existen en cantidades no despreciables. Es un factor ecológico muy importante que está incidiendo y propicia mantener niveles tolerables de estas poblaciones de cochinillas. Es por ello que no se ha evidenciado gran aparición de las colonias, debido a una gran cantidad de bioreguladores en la zona. Y entre los principales géneros presentes de bioreguladores sobresale, por ejemplo, el Celognosis minatas y entre otros. Entre las asociaciones con las hormigas se reconocen a unas que son, por decirlo, buenas para las cochinillas y otras que le hacen daño, o se las conoce como también predadoras. Entre las predadoras está la especie feloide y el Tretamorium. Y adicional se encontraron ejemplares de un depredador que se aproxima al género Critoladecmus,
que es uno de los que se utilizan actualmente como controlador biológico eficiente ante esta cochinilla arenosa rosada del hibisco. Por otro lado, entre los parasitoides en ninfa se comprobó la presencia manifiesta de un 33% de intersecciones con las diferentes especies cochinillas a la avispa Anagyrus. Esta es una de las avispas que prácticamente ayuda a controlar estas poblaciones de cochinillas. Y para concluir, existe la presencia de 15 especies de cochinillas arenosas pertenecientes a 6 géneros, como ya fueron mencionados, y ninguno de ellos ha tenido mayor relevancia en el cotejo o aproximación al género de Hemiptera, al cual pertenece la Manconilococcus hircitus, por lo cual se descarta por el momento la presencia de esta letal plaga en la zona de estudio. Las presencias de cochinillas en las especies forestales se ha presentado con el 35% para balsa, para guayacán rosado un 10%, y la diferencia porcentual prácticamente estaban en las especies anexas que se observaron en el radio de 50 metros de operación, de donde el limón presenta un 5%, palmas de coco el 10%, y la chira el 40%, siendo este último mayormente afectado por el Dimicoccus brevis. Los rangos de infestación prácticamente en la zona de evaluación han sido nulos para teca, melina y sándalo, bajo para guayacán rosado y medio para balsa, en donde los últimos, las colonias prácticamente estaban a nivel de tronco y de las hojas. Si podemos ver aquí en la imagen, esta es una planta de balsa y aquí vemos presencia de ciertas hormigas cerca de las colonias. Esta imagen que vemos aquí corresponde a la chira. Como podemos ver, está abruptamente atacada por Dimicoccus brevis. Y aquí, en esta conclusión, la especie Permanganatus es considerada altamente peligrosa en estado medianamente controlado por la presencia de bioreguladores, como es el hongo entomopatógeno Lecanicilium, que según Medina, Sulvatran y Cátil, este hongo tiene gran afectación para estas cochinillas, por lo cual le ayuda a mantener un tanto a raya. Y por último, se determinó un alto grado de control biológico natural por presencia abundante de 8 géneros de bioreguladores, y entre los más eficientes está el Cereonopsis, y al igual que este hongo entomopatógeno que le mencioné, que tiene una alta efectividad ante las cochinillas. Cabe recalcar que hay que seguir monitoreando a esta plaga, ya que es muy letal y, como lo ha dejado en evidencia, genera pérdidas millonarias y no queremos que Ecuador venga o padezca una gran afectación nunca antes visto tanto en el ámbito agrícola como forestal, ya que esta plaga no solamente puede distribuirse por sus propios medios, sino que también, como lo observamos en las láminas, se distribuye por ayuda de las hormigas. También se puede distribuir por ayuda de vientos superiores a 160 kilómetros por hora. Y además se puede ir impregnada tanto en herramientas agrícolas, botas, vestimentas o también material vegetativo que se desplace de un sitio a otro. Es por ello que hay que seguir monitoreando y observando su evolución en las zonas para ver si se logra insertar y actuar de manera inmediata y no tener lo que sucedió tanto en Trinidad como en Tobago. Con esto doy por terminada la presentación y estoy dispuesto a las preguntas que se hagan.